Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Cranium basados en el libro. El avión de 16 plazas, fletado con destino a París, se estrelló en una zona de arrozales que ahora se ha convertido en escombros. Las autoridades suponen que los 15 ocupantes, incluidos los pilotos y la tripulación, han muerto. Actualmente están investigando la causa del desastre. La voz neutral de un joven periodista habló por un micrófono frente al lugar del accidente. A pesar de que la zona estuvo acordonada para no interferir con el trabajo de los policías y agentes de seguridad aérea que estaban a cargo de descubrir la causa del accidente, varios medios de comunicación intentaron continuamente acercarse e interrumpir las labores. Una mujer joven vestida con una camisa con cuello, mangas remangadas y pantalones oscuros desprendían un aura de confianza. Aunque tenían los ojos visiblemente cansados por el viaje, observó la escena del accidente a través de sus gafas de montura cuadrada. La doctora Busaya, o Bua como la llamaban, llegó al lugar del accidente tras recibir una llamada directa de su asesor esa mañana. Unas horas más tarde, Bua estaba hablando con el oficial responsable de coordinar el lugar del accidente aéreo. Un momento, por favor. Primero necesito verificar la lista de registro de nombres. Asintió Búa mientras ajustaba las gafas en la nariz y apartaba un pequeño mechón de cabello corto que le caía sobre la cara para mejorar su visión. Reemplazó a la profesora Nisara, explicó Búa, entregando su cédula de estudiante de doctorado, que aún no había sido devuelta a la dirección de posgrado para identificarse. En este momento, la profesora se encuentra en el extranjero. El oficial encargado de registrar a los involucrados en el lugar del accidente miró hacia abajo para consultar los documentos y revisar nuevamente la lista de nombres. Aquí los tienes, doctora Nisara del Instituto de Bioantropología. Luego miró la lista hasta que encontró el nombre de Bua, que estaba justo debajo del nombre del asesor, que figuraba como el reemplazo del profesor. Sí, el profesor es mi asesor. Ella está asistiendo a un seminario en Panamá, entonces me pidió que viniera en su lugar. Por favor, firme aquí y le entregaremos su credencial de identificación, dijo el oficial con voz tranquila. Si tiene algún problema o necesita equipo adicional, hágamelo saber, doctora Busaya, agregó el coordinador entregando los documentos de identificación. Registro para firmar. Está bien, dijo la doctora Busaya mientras devolvía el papel firmado. Muchas gracias por venir a ayudarnos. Por aquí, por favor, dijo el coordinador. El centro de operaciones y su carpa de trabajo están de este lado. Más tarde por la noche, alguien las llevará al alojamiento. Estamos preparando todo. Esta noche todavía puede ser un poco problemática. No hay problema, muchas gracias. Busaya se posicionó frente al acceso al lugar del accidente. Habían pasado unas 20 horas después del accidente del pequeño avión de pasajeros que se estrelló en una zona rural de la provincia central del país. Se estimaba que los 15 pasajeros, incluidos el piloto y la tripulación, habían muerto, pero la búsqueda de supervivientes continuó sin cesar. Observó cómo los perros de rescate patrullaban activamente el lugar y los bomberos con uniformes de color naranja fluorescente se extendían por el área para estar preparados en caso de que estallaran nuevos incendios. Unas 4 horas antes, Bua había recibido una llamada del profesor Nisara, un asesor, pidiéndole que fuera inmediatamente al lugar para ayudar a la policía a identificar a las víctimas. La identificación de víctimas es un trabajo relacionado con la antropología, o más concretamente con la antropología forense, que suele ser realizada por antropólogos forenses o especialistas en identificación. Este campo de la antropología estudia la evolución humana desde tiempos prehistóricos, incluidos los antepasados y parientes cercanos de los humanos, como primates y mamíferos, y en ocasiones otros animales, para comprender la secuencia evolutiva.
La especialidad de BUA es la antropología física, que examina humanos y primates en términos de estructura y morfología, especialmente huesos centrales y miembros superiores e inferiores, e interpreta cómo la vida y la sociedad evolucionaron para la supervivencia de la especie, utilizando también conocimientos de la antropología social para investigar la estructura y contexto. Además, la estructura fisiológica se puede interpretar en relación con la evolución anterior a la forma humana moderna.